Benvinguts, bienvenidos una semana más a Entera de Juicio con mi compañera Silvia Salmerón. Un espacio televisivo que no tiene parangón. ¿Sabéis por qué? Porque es único. Conjugamos ley, derecho, justicia, sociedad, actualidad, entrevistas a celebridades y famosos y sobre todo aprendizaje continuo. ¿Sabéis cuál es el mayor regalo? El otro día, comiendo con Silvia, se acercó una señora mayor, muy mayor. ¿Y sabéis qué nos dijo? Gracias. Nos quedamos sorprendidos, no entendíamos qué quería decir. Y nos dijo gracias por el programa y se marchó. No nos pidió una foto, no nos preguntó absolutamente nada, no nos dio tiempo a nada, nos quedamos perplejos. Trabajamos para vosotros, para que entendáis la sociedad, el tejido cultural y sobre todo, no os engañen, tengáis herramientas para poder llevar a cabo la defensa de vuestros derechos. Y ahora embarcamos esta aventura juntos. Vamos a hablar de una cuestión muy controvertida y de un error que cometen los abogados expertos en tráfico. Sí, lo cometen los especialistas. ¿Sabéis cuál es? Vosotros sabéis, todos sabemos que a veces se produce un daño irreparable cuando hay un accidente de circulación. No se puede reparar muchas veces la vida destruida por un accidente, por un despiste, por una diligencia de un tercero. Los abogados expertos, aquellos que se venden y promulgan que van a sacar la máxima indemnización, reclaman daños corporales, bajas laborales, secuelas estéticas, físicas, gastos resarcibles, pérdida de empleo, pérdida de calidad de vida. Pero ¿sabéis lo que no reclaman? Y a lo que tenéis derecho. Hay un concepto en el baremo que está oculto y que los abogados no saben cuál es. Y yo os los voy a explicar, que son los gastos sanitarios futuros. Imaginaos una persona que se queda coja y que inicialmente tiene que llevar una plantilla. El abogado lo que va a hacer, supuesto experto, es que va a reclamar ese gasto de la plantilla que la persona va a llevar en ese momento en el que le dan de alta, o incluso la plantilla que durante el proceso de curación ha tenido que llevar. Pero señores, ¿qué pasa si la persona tiene 52 años, tiene una esperanza de vida aproximada de 28 años más y necesita 2 plantillas al año? Pues este concepto está incluido, esta plantilla, en el concepto de gasto sanitario futuro. Es un concepto mediante el cual a la persona se le calcula los años que va a vivir, los gastos que va a tener y se multiplican con un coeficiente actuarial que sale del baremo de tráfico. De esta manera la persona va a ver resarcida esa pérdida de oportunidad que tiene en el presente, porque si tú solamente reclamas la factura de la plantilla, abogado experto, cuando se le dé de alta y la persona tenga que gastarse durante toda la vida que le queda 50 o 60 plantillas, y que si es de algún tipo de plantilla especial ortopédica, pueden costar 100, 200 euros, multiplicate en casa, que salen unos cuantos miles de euros, pues esa partida presupuestaria se pierde. Pues bien, siempre hay que incluir el gasto sanitario futuro. Pero os voy a dar otro truco, abogados expertos, muy importante, la adaptación de la vivienda a la persona lesionada. Imaginaos que una persona se queda en silla de ruedas, se queda coja, tiene algún tipo de deficiencia cognitiva y el medio del hogar se tiene que adaptar. ¿Qué pasa? Muchas veces el abogado reclama la factura de adaptación que ha tenido esa vivienda en ese momento en concreto, pero no reclama la adecuación cuando pasen 20 años, porque eso que se ha instalado ahora, en 5, 10, 15 años, se va a quedar pequeño y no va a servir, porque por desgracia los humanos envejecemos y la calidad de vida que tienes con 40 no es la misma que con 60 años. Por tanto, unido al gasto sanitario futuro, que es una partida que sea de reclamar, que la recoge el baremo de tráfico, hay que reclamar la adaptación de la vivienda a la persona lesionada, pero no la obra inmediata, sino también la futura. Por tanto, ciudadanos, es muy importante que no solamente cuando reclaméis un accidente de circulación y os informen, no reclaméis únicamente partidas presupuestarias presentes, sino también futuras. Ya sabéis, soy Javier Guerrero, director jurídico de Guerrero Asociados Abogados,
Y de esta materia sabemos un poquito, hemos llevado más de 60.000 casos, con lo cual, si tienes alguna duda, contactad con el programa y os ayudaremos. Y ahora voy a dar paso a la grandísima Silvia Salmerón con su gran Apuntes y Consejos. Saludos y bienvenidos a todos, aquí a Apuntes y Consejos, como mi buen compañero nos ha dado paso. Soy Silvia Salmerón Tolosa, su consultora en pantalla y, como siempre, aquí intentando hacer llegar de manera fácil temas cotidianos que nos afectan a todos. Hoy vamos a hablar de las multas de tráfico, pero no solo del dinero que cuestan o de los puntos que nos pueden quitar, sino de algo mucho más importante, la seguridad al volante. Hablaremos también de algunos de los errores más comunes y peligrosos que pueden costarnos dinero, retirada de puntos o, lo que es peor, provocar un accidente. Por ejemplo, ojo a saltarse un semáforo en rojo, un stop o un ceder al paso. Ya sabéis, es una situación al volante sobre la que tenemos que estar muy atentos. Estas infracciones son graves y las multas ascienden a 200 euros y retirada de 4 puntos de carnet. Otra infracción que podemos hablar sería la de tirar una colilla encendida por la ventanilla del coche. Puede parecer algo sin importancia, pero no, es muy grave y puede provocar un incendio o que esa colilla encendida entre en otro vehículo. Y las multas son hasta 500 euros y la retirada de puntos de carnet dependiendo de la gravedad. También mucha atención al riesgo de mirar el móvil. Se suele pensar, es solo un momento o solo es atender un mensaje o una llamada un instante, pero pensad que estar distraído al volante un solo segundo a 120 km por hora supone recorrer una distancia de más de 30 metros sin mirar. Así que no es broma, es un dato muy importante y a tener muy en cuenta. Pues todo eso para tomar conciencia del gran riesgo que corre tu vida y de la de los demás por esa distracción. Y las sanciones son de 200 euros, así como la retirada de 4 puntos de nuestro carnet. Atentos también de lo peligroso que es no llevar el cinturón de seguridad. En caso de una colisión, un pasajero sin cinturón puede salir despedido decenas de metros. Y en esto quisiera aclararles quién es el responsable en caso de no llevar el cinturón, puesto que muchos llegan a plantearse quién pagará la multa si los ocupantes no llevan el cinturón de seguridad puestos. Pues bien, recuerden, si el pasajero es un adulto, sería él mismo el responsable. Pero si hablamos que es un menor el que no lo lleva puesto, la responsabilidad en este caso sería únicamente y siempre responsable el conductor. Y recalcar que los menores con una altura inferior a 1,35 m siempre deben estar sujetos con sistema de retención infantil homologado, pues de lo contrario se enfrentan a multas de 200 euros y hasta también 4 puntos de retirada del carnet. Ahora finalizaremos con un apunte a tener en cuenta si recibimos una multa por velocidad. Muy importante y a tomar bien cuenta. Cuando un radar no está operando por un agente, por ejemplo los que están situados en los paneles, la multa debe incluir, la que nos llegue, al menos 2 fotos. Y ojo, una foto no debe ser nunca el zoom de la otra. Esto es muy importante como motivo de recurso. Os daré una explicación bien clara. Recibís, por ejemplo, una multa de tráfico por velocidad excesiva y en la carta que se adjunta os ponen primero una imagen que muestra el coche en su entorno y una segunda imagen que muestra la matrícula claramente enfocada y donde queda claro que son 2 capturas distintas. ¿Por qué este caso es importante? Porque está garantizado que el coche es el correcto, que la matrícula se identifica y que la prueba es válida. Si no fuera así, la multa puede ser recurrida. ¿Cómo? Pues bueno, os di un ejemplo de un caso real. Un conductor recibió una multa de 300 euros y pérdida de puntos. Recibió la notificación y detectó que la segunda foto era un zoom de la primera. Así que decidió recurrir y el resultado fue que le anularon la multa, claramente. Pero cuidado, hay una excepción en estos casos. Si hubiese habido un agente supervisando el radar, un coche patrulla o un radar móvil, basta con una sola imagen, porque el agente en este caso actuaría también como prueba. Bien, ahora pasaremos a cómo actuar si recibe una multa de radar por exceso de velocidad. No se precipite y revise la notificación.
Pues como les he comentado antes, hay que comprobar que esté la matrícula clara, que hayan dos imágenes distintas y bien visibles y que no sean duplicadas. También debemos comprobar los datos del radar, es decir, que este esté homologado y que indique marca, modelo y número de identificación del mismo. Y recuerde que tiene un plazo de 20 días naturales a contar desde la fecha de notificación para presentar el recurso si lo considera oportuno. Tenga en cuenta que si recurre, pierde el derecho a la aplicación de la bonificación, así que si recurrimos es porque tengamos claro que vamos a tirar para adelante. Y un último aviso y apunte de hoy: no pagar no hace que la multa desaparezca. Puede aumentar esta con recargos, incluso acabar siendo embargado el importe de su cuenta bancaria. No quiero dejar de nombrar la temeridad y la gravedad que supone conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Tu cerebro y tus reflejos están distorsionados y tus capacidades al volante claramente menguadas. Las sanciones, en este caso, dependen del nivel de la afectación y de las tasas que están contrastadas. Incluso las consecuencias pueden ser también penales. Pues sobre todo quiero dejar claro lo más importante. Esto no va únicamente de multas o de dinero o de que te quiten puntos de carnet. Esto va de seguridad vial, de la tuya y la de tu familia y del resto de los usuarios de la vía. Los accidentes no solo suelen ocurrir por grandes imprudencias, sino ocurren por pequeños despistes que podemos tener. Un segundo, un mensaje, una distracción y todo cambia. Todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, así que mucha precaución. Seguiremos informando en esta sección de apuntes y consejos para que estés al día de los temas que nos afecten. Y ahora me está pidiendo Javier la palabra, imagino que tendrá alguna pregunta. Dime, Javier. Discúlpame, porque siempre nos sorprendes con temas de actualidad. Gracias. Y de una manera tan didáctica que yo a veces tomo nota. De verdad que sí, aprendo de ti cada día. Gracias. Pero me tienes que permitir que haga 4 preguntas que me han hecho los televidentes en este momento y que más han sido muy interesantes. Son preguntas que parecen muy obvias, pero que seguramente la gente de casa las va a agradecer. Carlos nos dice que si, por ejemplo, él conduce mucho en un pueblo pequeñito y que a veces tiene que recorrer apenas 200 metros porque va con su madre, que es un mayor, en el vehículo. Dice, ¿es necesario y aconsejable poner el cinturón? Solo son 100 metros lo que recorro con ella en el coche. Como te he explicado antes, es obligatorio, necesario y recomendable 100%. Es decir, nada más que se introduzca el conductor y el acompañante en el vehículo, el primer gesto es ponerse el cinturón, porque primero evitamos sanciones y, sobre todo, lo más importante, evitamos que en caso de una colisión, de un accidente, de algo que puede pasar de un minuto para otro, un frenazo, pues evitar que el siniestro lleve una gravedad que luego nos echemos en las manos en la cabeza. Como apunte, Silvia, y como complemento a lo que has explicado, los accidentes de circulación siempre ocurren 5 minutos antes, en la mayoría, justo antes de llegar a casa. Nos relajamos, ya estamos distraídos, pensando que vamos a cenar, vamos a ir a casa, nos vamos a duchar. 5 minutos antes es cuando ocurren la mayoría de accidentes, con lo cual, obligatorio incluso ser más prudente. Claro. La segunda pregunta que nos hace María es, ¿me aconseja, Silvia, recurrir la multa y pagarla o solamente recurrirla? A ver, como os he explicado, cuando en el momento que la recurrimos tenemos que tener muy claro que tenemos las pruebas necesarias y que todo, pues evidentemente esa multa no tiene lugar, porque si no automáticamente perderíamos la bonificación. Entonces es mejor no recurrirla y pagarla y aprovecharíamos esa deducción que tendríamos. Entonces, muy importante lo que os he dicho, calma, repasar todo bien y si creemos que no tiene razón, pues la recurrimos, pero si tenemos dudas y evidentemente pues nos han pillado en alguna infracción, lo mejor es pagarla. ¿Cuál es el error más frecuente, nos pregunta Alfonso, cuando cogemos el volante? A ver, errores cometemos muchos, pero el problema más grave es el móvil. Hemos hablado muchas veces. El teléfono móvil debería de estar metido en el bolso y ya sé que es lo típico, pero es que es la verdad. Una distracción, como os he explicado antes, un segundo de distracción nos puede salir muy caro. Y no hablamos a nivel económico. Es que esa distracción en un frenazo, en una velocidad de reacción que tengamos que tener, es mortal y el accidente puede ser muy grave. Y sobre todo, como he dicho, que nunca bajo los efectos ni del alcohol ni de las drogas. Pues mira, Silvia, te pregunta una homóloga, nos pregunta Silvia,
que ella tiene una multa en casa que está en plazo para recurrir, pero solo tiene una foto. Ella dice si es posible recurrirla solamente con una foto. Es muy importante que repasemos todo. Cuando recibimos una multa, es muy importante que la repasemos todo bien, que todos los datos sean correctos, que el lugar sea el que nos refieren, no hemos pasado por allí, porque puede pasar que sea un error, y sobre todo que esté bien documentada, es decir, dónde nos han hecho esta foto. Tienen que haber dos fotos diferentes totalmente, no puede ser una el zoom de la otra, tiene que haber una foto que marque el vehículo y otra foto que marque la matrícula donde identifica ese vehículo. Y luego, como os he dicho, que todos los datos repasarlos bien para saber si la recurrimos o no, o efectivamente en ese caso éramos nosotros. Pues fantástico, señoría, no más preguntas. Gracias. Continuamos el programa. Regrets, I had a few, but then again, to feel, to mention, I did what I had to do, and so it through, without exception, I played here characters. It's careful step along the byway. Oh, oh no, oh, not a dream, and did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I called you. I thought it all when there was out. I did it all, yes, beat it out. I fed it all, and I stood tall and did it all. En Sabadell hay un lugar donde la salud y la belleza se encuentran. En Centro de Fisioterapia y Estética Integral Gala, un equipo profesional consolidado cuida de ti y tu bienestar físico. Tratamientos de estética avanzada y cosmética premium para una piel sana, luminosa y cuidada. Tecnología de vanguardia como Indiva Active y el equipo de ondas de choque para resultados visibles y seguros. Porque cada persona merece sentirse bien, por dentro y por fuera. Fisiestética Gala, experiencia, confianza y resultados que te acompañan. Voy a coger el guante de lo que explica mi apreciadísima copresentadora Silvia y vamos a presuponer que lo hacemos mal y que efectivamente tenemos un accidente de circulación, pero en este caso no es culpa nuestra, es culpa de un tercero. ¿Pero qué pasa? Imaginaos que sucede que aparentemente las lesiones no son graves, nos molesta un poco el cuello, nos bajamos del coche, el impacto es menor y decimos, bueno, no pasa nada, no es un accidente grave, no voy a recurrir. Craso error. Vamos a hablar de los accidentes con lesiones leves, que son las más peligrosas. ¿Y sabéis por qué? Porque en el imaginario colectivo, y donde incluso yo me incluyo, un accidente, uno piensa es pues una escayola, una operación quirúrgica, secuelas permanentes, sangre, vidrios del coche destrozado, meses en la cama de recuperación. Pues nada más lejos de la realidad. Cualquier lesión, por pequeña que parezca, puede ser indemnizada y necesita recuperación, estabilización lesional. Por tanto, nosotros hemos creado una figura que es muy peligrosa, que es pensar que un accidente leve no comporta que tengamos que ser indemnizados. Pero ¿qué pasa? ¿Quién alimenta ese imaginario colectivo? ¿Quién alimenta esta leyenda? ¿Y a quién le interesa? A las compañías aseguradoras, que son las primeras que no les interesa que hagáis rehabilitación, que cojáis la baja laboral, que cojáis un abogado experto y que tampoco estéis mucho tiempo de baja. ¿Por qué? Porque se ahorran una indemnización.
Si multiplicamos las indemnizaciones que anualmente en España se ahorran las compañías de seguros, os puedo asegurar que con ese dinero arreglaríamos la pobreza en el mundo. Por tanto, vamos a dar las claves de lo que es un accidente leve. Un accidente leve es el que inicialmente lo tienes, no hay muchos daños visuales en el vehículo, aparentemente no ha pasado nada, pero es obligatorio y es muy importante que os deis los datos del seguro, hagáis fotos de los vehículos, vídeos, llamada a la ambulancia que no tengáis aparentemente lesiones y en caso de desacuerdo a la policía y llamar al 112. Bien, imaginaos, accidente leve, con pocos daños materiales y al día siguiente, sorpresa, no os podéis levantar de la cama, tenéis el cuello como una mesa de duro, el brazo dormido y estáis mareados. ¿Qué os ha pasado? Pues lo que ha pasado médicamente es muy explicable, que las lesiones pueden tardar hasta 3 y 4 días en salir. Y automáticamente vais al médico, os recetan unos calmantes y no cogéis la baja laboral. No vaya a ser que el empresario de turno os despida. Pues bien, craso error, porque estáis alimentando una pequeña patología que con el tiempo y con los años se puede agravar. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Ir al médico dentro de los 3 primeros días. En segundo lugar, si no podéis trabajar, si tenéis dolor, si sois un peligro para los compañeros del trabajo, tenéis que coger la baja laboral. Con ello no estoy alimentando ni perjudicando a los empresarios, estoy diciendo los derechos de los trabajadores. Coger la baja laboral, avisar al empresario y coger siempre un abogado experto. ¿Por qué? Vais a llamar a la compañía, a la propia, y va a decir, bueno, no pasa nada, no te van a informar de que necesitáis un centro de rehabilitación, pero lo necesitáis, lo tenéis que hacer rehabilitación. Entonces, vosotros tenéis que decirle a la compañía, quiero un centro de rehabilitación. Si cogéis la baja laboral, la rehabilitación la haréis por la mutua. Pero, ojo, muy importante, no le quitéis importancia a estas lesiones. De verdad que estéis 10, 12, 15 o 20 días, lo que necesitéis para recuperarse, porque si no recuperáis ahora, en un futuro será peor. Una vez una persona esté recuperada, toda esa documentación se puede reclamar como si fuese una indemnización de un accidente grave. Y al final, como decía el poeta, en cualquier tipo de accidente, nosotros nos dejamos una parte de él. Por igual que un vehículo no es el mismo después de un accidente, tampoco una persona. Con lo cual, un accidente leve tiene que tener la máxima rigurosidad y la máxima importancia como si fuese grave. Porque la mayoría de accidentes son leves o medios, pero en nosotros reside la responsabilidad de autocuidarnos, de ser responsables, porque si nos cuidamos mal, no le damos importancia, cogemos el coche, nos podemos marear, nos puede quedar el brazo con un tirón o la pierna no respondernos y generar otro accidente más grave. Por tanto, la responsabilidad de un accidente leve, recuperarse, reclamar la indemnización correspondiente, no solamente es una responsabilidad personal, sino también de la sociedad. Tenemos que respetar a los demás y las compañías aseguradoras están para ello, para poder resarcir esos daños que la gente se merece cuando tiene un accidente. Y ahora creo que Silvia me está dando unas señas que quiero que haga unas preguntas. Compañera, ¿qué me quieres comentar? Pues sí, Javier, muchas gracias, porque tengo aquí unas cuantas preguntas, a ver si te las puedo hacer todas. Pues mira, Javier, ¿por qué crees que, porque me dice María Luisa León, que por qué crees que existe la percepción social de que solo las lesiones graves generan derecho a indemnización, cuando el propio baremo de tráfico reconoce también las lesiones leves? Pues Silvia, como todo, la percepción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te miras al espejo y no ves sangre, ni te ves que tienes cicatrices, ni te ves que tengas muy mala cara, claro, no atribuyes que ese dolor de espalda, esa pequeña cojera, no atribuyes al accidente. ¿Lo atribuyes a qué? Al cansancio del día, a ti la espalda ya te dolía, y claro, no vas a perjudicar al empresario. Entonces, ese imaginado colectivo no ayuda porque la propia compañía aseguradora es la primera que te va a quitar de la cabeza que cojas la baja, que reclames y que inicies un proceso de reclamación. Y tampoco te va a decir que tienes un abogado y que puedes elegir un abogado particular que te va a salir gratis o parcialmente gratis. Con lo cual, somos nosotros nuestros propios enemigos.
Pues mira, Aleix de Barcelona nos pregunta que qué consecuencias jurídicas puede tener no acudir a un centro médico dentro de las primeras 72 horas tras el accidente, especialmente en relación con la prueba de nexo causal. Pues mira, hay un artículo que es el 135 de la Ley de Responsabilidad Civil de Vehículos a Motor que establece 4 exclusiones en caso de que una persona tenga un accidente, y una de ellas es la cronológica. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas al médico 4, 5, 6 días después, aunque no son números clausus, ese artículo te dice que pasadas esas 72 horas pierdes el derecho a reclamar. En realidad no es así, porque imagínate que por algún motivo estás en casa 6 días sin poder moverte, o vas a que te atiendan y en el hospital no te emiten el informe, con lo cual no aparece que esto ha pasado en el despacho, no aparece en el sistema y se extravía. Entonces, ¿qué pasa? Siempre es importante acudir dentro de las 72 primeras horas, porque si no, luego va a haber problemas para reclamar. Sin embargo, tenemos en el despacho casos que han ido gente un poquito después, ya ha podido cobrar, pero siempre es recomendable que vayan dentro de esos 3 primeros días. Y una pregunta muy importante, y esta te la hago yo directamente porque además de aquí abogo por ella. ¿Por qué resulta determinante contar con asesoramiento jurídico especializado desde el inicio del proceso, incluso en accidentes que aparentemente puedan ser de escasa gravedad? Pues mira, Silvia, tú ya sabes, como experta asesora que eres, que nos lo demuestras semanalmente, que es importante porque el empezar a armar una casa, es decir, imagínate, lo vamos a equiparar con una casa. Si tú pones mal los cimientos de la casa, pones mal el cemento, los pilares, esa casa al mes y medio se te va a caer. Los procedimientos lo voy a equiparar para que la gente lo entienda como si fuese un caso de asesinato. Las primeras 72 horas son clave: el hospital que te atienda, los medios probatorios que tengas, cómo hayas enfocado, a qué profesional has ido, cómo hayas comunicado el parte de la compañía, cómo te hayas comunicado con la persona que ha causado el accidente, qué le has dicho a la policía si has tenido que ir a declarar, si has recabado fotografías, vídeos, has pedido las cámaras de grabación. Todo eso se tiene que hacer en 3 días. Es mucha cosa que hacer, la gente lo desconoce y esa carga no ha de caer sobre el ciudadano, que además es la víctima. Tiene que hacerlo un profesional. Y tú ya sabes que siempre, para empezar un proceso bien, qué mejor que estar asesorados. Pues muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Silvia. Continuamos el programa. Hola, soy Javier Guerrero, director jurídico y fundador de Guerrero Asociados Abogados, una firma jurídica que pretende ser el latido sereno del corazón de la ciudadanía. Representamos a aquellos damnificados en accidentes de tráfico, laborales, catástrofes, negligencias, y representamos a celebridades y personas de alta reputación mediática. ¿Por qué somos distintos? Porque democratizamos la justicia. Hemos ayudado con nuestros más de 25 años a más de 60.000 víctimas. Tenemos estrategia, tenemos humanidad, tenemos cercanía y tenemos recursos ilimitados que ponemos a vuestra disposición. Tenemos un método muy disruptivo, y es que aplicamos un método en el que tú vas a entender en todo momento cómo es el proceso, cuáles son los escenarios y, lo más importante, es cómo va a transcurrir el proceso, cómo va a finalizar, con éxito, porque nosotros garantizamos un 95% de probabilidades de que solucione de manera extrajudicial. Acompáñenos y contátanos. Continuamos el programa con una persona muy especial. Y es que no todas las voces nacen para ser escuchadas. Algunas nacen para quedarse y para ser sentidas. No todos los escenarios están preparados para lo que ocurre cuando aparece un artista que no pide permiso, sino que impone silencio. Porque hay un instante casi imperceptible en el que todo cambia, cuando la técnica deja de ser técnica, cuando la música ya no es música y se convierte en verdad. Y ahí, justo ahí, en ese foco, aparece ella. Desde San Sebastián, pero sin pertenecer a ningún lugar concreto, con una raíz que bebe de la lírica, pero que arde de la emoción más pura, María Berasarte no ha construido una carrera, ha construido un lenguaje propio. Un lenguaje donde el fado no se canta, se confiesa, donde cada silencio pesa tanto como una nota, donde cada interpretación es en realidad una forma de desarmarse ante el público. Tenemos el placer de entrevistar, Silvia y yo, a una voz que viene del silencio y que ha convertido la emoción en música. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de ser recibida de esa manera, con esa presentación tan bonita. Muchas gracias. No te mereces menos. María, muchas gracias por dejar de entrevistar por segunda vez por mí. Era obligatorio que te ponamos aquí a escuchar en Barcelona y de verdad que nos sentimos muy halagados. Muchas gracias, María. María, vienes del País Vasco, tierra de una riqueza musical muy profunda. ¿Qué sonidos marcaron tu infancia y cuándo supiste que la música sería tu camino? Bueno, yo creo que en aquel entonces la televisión estaba muy bien elegida, no había programas en los que los artistas tenían mucha carrera, ¿no? Y yo creo que es el primer contacto, y con la radio y con los cassettes que había en casa y esas cosas. Entonces yo me hacía con todo y me aprendía todo lo que estaba a mi alcance desde muy pequeñita, desde los 5 años, una cosa así. Y ahí empecé con la danza, a desarrollar pues mi gusto musical y sensibilidad, ¿no? Digamos, y con el canto un poquito más adelante, más con 13 años. Digamos que lo descubrí más tarde. Yo creía que iba para bailarina, pero no, fue la canción. Y María, una pregunta. Tu formación musical sé que ha sido muy amplia y exigente. ¿Qué maestros o experiencias han marcado de forma decisiva tu identidad artística? Y otra cosa, ¿existe algún papel o composición que haya supuesto un antes y un después en tu carrera profesional? Bueno, han sido bastantes artistas. Yo creo que me marcó muchísimo Mariah Carey. Recuerdo que fue como, no sé, es que me encantaba la sensualidad, la frescura, la temática de las canciones, me aprendía todas, las cantaba todas. Y era mi primera carta de presentación cuando tenía, pues eso, 13, 14 años, 15. Aburría a todo el mundo, pues venga a cantar las canciones, mis amigas se las tenían que aprender para poder unirse. Y luego, ya un poquito más mayor, a mí lo que me marcó mucho fue el fado, la música portuguesa, y realmente creo que ahí fue cuando yo hice un clic y me di cuenta que la música clásica, que era la que era en realidad pues donde yo estaba aprendiendo, ¿no? En la Escuela Superior de Canto Madrid, pues que no era mi camino, era una fase de mi camino, una etapa, una transición maravillosa, pero que tenía que buscar mi identidad en otra parte. Y el comienzo fue a través del fado y la música portuguesa. Ahí fue el detonante total con todos los fadistas, bueno, también con Dulce Pontes, con Carlos do Carmo, con también María João y Marila Giña, que al final son artistas encima con los que he trabajado, he compartido escenario, pero marcaron muchísimo, muchísimo. Ese fue mi gran antes y después. Pero María, tú no cantas el fado como portuguesa, sino como una mujer del mundo que ha hecho del dolor y la belleza un idioma propio. ¿Te reconoces en esa definición? Claro, es que yo nunca me habría atrevido a ser fadista, ¿no? A ser fadista me refiero a lo que implica que es dedicarte como una vida entera, ¿no? Tu alma entera está ahí expuesta, ¿no? Ante la musicalidad del fado. Yo siempre he querido ser libre y en esa reivindicación pues he intentado permitirme ir hacia adentro y buscar dentro de las cosas que a mí me inspiraban, pues encontrar mi propia identidad, que bueno, que eso es una carrera de vida, ¿no? Como quien dice, pero por lo menos sentir que estaba haciendo aquello que realmente pasaba por mi cuerpo, ¿no? Y has dicho en más de una entrevista que el silencio es tan importante como la voz. ¿Qué papel juega el silencio en tu música y en tu vida? Pues el silencio es como respirar, ¿no? Ese momento de respiración, ese momento para prepararnos, ¿no? Para abrir. Y también es como ese momento también de ritual o igual de ceremonia, ¿no? Dependiendo también qué estilos se canten. Pero
hasta dentro de la canción hay momentos en los que sin ese silencio no tiene nada que ver la siguiente frase, ¿no? Así que creo que forma parte, es música, el silencio es música también. Yo he tenido el placer de conocerte en persona. Eres una persona, además, que cuando hablas dejas el corazón en todo lo que haces. Eres pura humanidad, eres pura humanidad. Pero tengo la duda, que también creo que te pregunté, ¿tienes algún ritual, un pensamiento, una imagen que te haga conectar contigo antes de empezar cualquier tipo de canción? Más que antes de empezar cada canción, bueno, aunque también, si me estás llevando a ese momento, sí, sí, sí. A ver, antes de un concierto siempre pienso en que me dedico a esto y tengo que agradecer mucho y quiero estar con pureza, no con todo aprendido, resabiada, ¿no? En el escenario, sino que quiero que las cosas estén en su sitio, pero que suceda algo, ese más allá, ¿no? Que al final yo creo que es el que más conecta y el que merece la pena, ¿no? Cuando pasan esas cosas que una no controla. Y justo antes de algunas canciones, sobre todo algunas concretas de autores que admiro mucho, pues siempre pienso en que gracias a ellos pues estoy en ese escenario y tengo el lujo de poder pues reinterpretar, ¿no? Esas piezas. Y tu disco, Todas las horas son viejas, es una obra profundamente introspectiva. ¿Cómo fue el proceso emocional de ese trabajo que tuviste? Uy, esto fue muy duro. Mira, fue también... No, esa es una pregunta que la verdad es que ahora no sé si me atrevería a grabar un disco así, ¿no? Era mi primer disco. Era algo que no se había hecho nunca. Fados tradicionales de Lisboa, con una musicalidad diferente, arreglos diferentes, sin guitarra portuguesa. Era como tratar los fados como si fuesen canciones, ¿no? No intentar de demostrar que soy fadista o que no lo soy. Simplemente era como mi visión, como yo lo sentía. Y fue muy duro porque luego era exponerme de esa manera ante un país que había supuesto tanto, que había marcado tanto mi carrera y que de repente era como atreverme a algo bastante complicado. Tuve la suerte de tener mucho apoyo, pues que me apadrinó Carlos do Carmo, la discográfica Universal también estuvo ahí, hubo muy buena crítica y a partir de ahí pasaron muchas cosas, pero yo recuerdo que lo pasé fatal porque me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando ya el disco estaba en la calle y era muy joven y recuerdo que hasta adelgacé, no sé, igual 7 kilos, o sea, me quedé delgadísima de los nervios y de la presión que yo sin darme cuenta me había puesto, ¿no? María, te hemos visto llenar escenarios, teatros, muchos sitios. Has cantado ante personalidades políticas muy importantes, pero alguna vez, justo en ese momento, siendo una persona tan sensible, ¿te has dado cuenta que una canción te ha pesado y no podías empezar a cantar? Sí, una de Mikel Laboa, Choría Chorí. Es una canción que la he cantado en muchísimas versiones y recuerdo una vez que empecé, claro, cuando estoy fuera, bueno, del País Vasco, ¿no? Porque digo la letra, hacía la broma, por lo menos antes, ¿no? Bueno, me encantaría poder contar con vosotros para esta canción, hago así. Y entonces vamos a hacer un pequeño ensayo y decía la letra, ¿no? Y la letra es preciosa, es muy cortita, es un poema de José Anartze precioso. Y claro, ves la reacción de la gente cuando entiende lo que significa y recién se había muerto Mikel Laboa y recuerdo que empecé a cantar y bueno,
el primer minuto pues se fue un poco así al garete, pero luego... A ver, no me suele pasar porque me suelo concentrar mucho, pero en esa ocasión sí. Y esa canción me toca mucho. Y María, yo sé que cantas en varios idiomas, en español, en portugués, en euskera y en francés. ¿Qué te da cada lengua y cómo eliges en qué idioma cuentas cada historia y cantas cada historia? Elijo las canciones, principalmente. Lo que significa cada canción. Y luego yo también creo que la sonoridad, ¿no? La fonética, cómo puedo hacer. Hay cosas que me encantaría cantar y que las veo un poco lejanas, pues porque, por ejemplo, en francés es muy complicado, ¿no? Hay letras muy difíciles. Pero me guío más por eso, por el instinto. Trato de ponerme objetivos, o sea, lo que más me motiva es el resultado, lo que quiero mostrar. Así que, como me gusta aprender, pues bueno, me meto en esos líos. Hasta en rumano he cantado. Y no me importa. Lo que creo que nosotros tenemos que hacer es acercar, ¿no? Las culturas, los idiomas, las maneras diferentes de expresarnos. Creo que es nuestra gran oportunidad. Actualmente, María, estamos en un mundo en el que lo etiquetamos todo, hasta los calcetines, los etiquetamos por colores, por tallas, con los zapatos. Pero claro, la pregunta es, si tuvieras que etiquetar tu música en una palabra, ¿cómo lo harías? Te he puesto en un brete, ¿eh? Sí. Pues mira, voy a decir una cosa, pero que, a ver, que no suene a como que, sino lo diría infinita porque siempre está en búsqueda, ¿no? Continúa buscando. Y creo que puede ser una música que transforme, ¿no? Que transforme. Qué bonito, María. No esperaba menos de ti, ¿eh? No esperaba menos de ti. Y María, algo muy profundo. Cuando cantas y ves a alguien que llora en el público, ¿qué te pasa por dentro? ¿Qué sientes? Cuando ves que eres tú misma la que estás provocando esos sentimientos tan fuertes. Pues mira, me pasó ayer, fíjate, ya, y lo que siento es muchísimo agradecimiento por esa capacidad de abrirse, ¿no? En ese momento. Porque además muchas veces creo que la gente que se emociona es la gente que menos se esperaba emocionar. Eso se ve mucho. Hay gente que, bueno, le ves que le brillan los ojos o algo, pero la gente que de verdad así le ves impactada y que luego te viene y te lo cuenta es la gente que menos se lo esperaba. Y eso es muy bonito porque significa que han ido y han ido con su desnudez, ¿no? Y han conectado contigo y han sido para mí muy generosos. Sí, eso es precioso. María, eres una persona de éxito, eres una persona además que tiene los pies en la tierra siempre, siempre. Como decía Javier Vargas, de la Vargas Urbán, decía, creo que tienes los pies en el suelo y la mente en las estrellas, que eso es fantástico. Actualmente, ¿tienes algún proyecto que te gustaría hacer y que te da miedo? ¿Qué preguntas te hago, ¿Qué preguntas? Sí, me pones ahí, Pero voy a ser muy sincera, contigo, Javier, que me gusta además que nos metamos, ¿no? En estas cosas. Siempre me preocupa cada cosa que voy a hacer, o sea, no que me preocupe o me dé miedo exactamente, pero tengo mucho respeto a todos los trabajos que tengo por delante. Pero lo que más me impone es la propia vida. Vivirla, sí. Porque lo otro lo he desarrollado también como un lugar que tiene que ser un jardín bonito, en el que hay mucha belleza y en el que cuento con músicos maravillosos, en el que estoy cantando en lugares únicos, con unos vestidos preciosos. Entonces, eso es como el momento mágico que yo también elijo, ¿no? Vivir. Pero la vida me supone un reto
mayor y me asusta bastante más, porque eso no lo puedo controlar. Pero por ahora lo estás haciendo maravillosamente bien. Pero vamos. Bueno, se intenta, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Todos los días, todos los días. María, me apetece mucho preguntarte una cosa. Como asesora tecnológica que soy, en este mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo valoras tú el impacto de las nuevas tecnologías en la difusión de la música lírica? Porque con todos estos cambios, tú de tu prisma, ¿cómo lo ves? Bueno, la música lírica y digamos la música más, voy a decir una cosa igual más erudita, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Incluyendo, por ejemplo, el jazz, todas estas cosas, ¿no? Que son terrenos con los que yo trabajo. Distorsiona bastante. Distorsiona bastante porque, primero, que son géneros que son para disfrutarlos y quedarse un tiempo, darles un espacio de tiempo, ¿no? Incluso hasta pues, una luz, ¿no? Una compañía. Y creo que las redes sociales, este mundo digital, lo que hace es interrumpir constantemente ese momento de magia y genera más provocación. Igual, por ejemplo, sale antes a una gran cantante haciendo algo que se cae, se resbala y lo soluciona perfectamente, que igual en uno de sus conciertos haciendo algo que emociona, pero vamos, a todo el público. Entonces creo que ahí estamos perdiendo realmente lo que es la música, porque al final las redes, la tecnología en general está comiéndose mucho nuestro tiempo y nuestra vida. María, tenemos que hablar de tu nuevo disco, Estadía. Parece que algo que permanece, que está allí, que habita un espacio interno. Pero, ¿qué significa para ti Estadía? Estadía está inspirado en el cine de Wong Kar-wai, de las películas que igual la gente conoce como In the Mood for Love. Y lo que quise es poner al oyente en un pasillo de un hotel y que cada canción fuese lo que está sucediendo en cada estancia de ese hotel, ¿no? Entonces, lo que quise hacer es llevar a unas intimidades diferentes, no ser yo la que está expuesta como un género concreto, sino que yo fuese, digamos, la guionista y directora de una película que no existe. Y lo hago a través de la música y de las canciones que interpreto. Sí, es una cosa, pues un disco conceptual, ¿no? Como se dice ahora. Y era algo que suponía un reto muy importante y que necesitaba hacer. Necesitaba también verme, ¿no? En qué momento estaba yo artísticamente, a nivel estético, a nivel narrativo, a nivel de todo, ¿no? Interno mío. Siendo muy profundo, ya sabes que somos muy profundos en este programa, Estadía da la sensación que es un lugar del que no querrías irte. Pero ahora te pregunto, ¿es un lugar donde no quieres irte, Estadía, o es un lugar donde ya has llegado por fin? La María Berasarte a la que estamos entrevistando hoy. Es un lugar muy personal, pero muy común, y creo que es al que todos hemos llegado en algún momento. Entonces yo creo que es casi... Mira, esto nunca lo había dicho, pero es casi como tratar de recordar, ¿no? No es algo que esté sucediendo en ese momento, sino que recuerdas lo que estaba pasando con esta canción en esa habitación, en esa estancia. En la otra, en la otra, en la otra. Son como paisajes, ¿no? Pero de la intimidad. Qué bonito. Ay, qué bonito. Y a lo largo de tu trayectoria, María, has viajado por distintas músicas, lenguas y emociones. ¿Sientes que Estadía es el lugar donde se reúnen todas esas voces o es un espacio nuevo? Bueno, se reúnen
cosas mías propias de siempre, pero sí que hay mucho de novedad. Incluso para los músicos, mis compañeros y todo eso me decían, ¿qué estás haciendo? A ver, tengo ganas de escuchar el disco entero porque no sé lo que estás haciendo. Creo que, a ver, igual es un disco al que no estamos tan acostumbrados, pero bueno, por ejemplo, el de Rosalía, que ha hecho un montón de cosas diferentes y ha transformado su propia identidad, ¿no? La que por lo menos pensaba la gente, ¿no? De ella. Para mí es un estado natural el enfrentarme a, ya no tanto a lo que canto, sino cómo lo presento o cómo lo cuento. O sea, es tan importante el bombón como el envoltorio, entonces, es lo que vienes a decir. Todo, todos los detalles, todo. Es que aparte de cantante y artista, es que eres poeta, desde luego. Bueno. Es que es verdad, María, siempre nos sorprendes en la sintaxis. Hay una sobriedad y se nota muy codada en la producción del disco. Los arreglos parecen que están hechos al servicio del alma, de la respiración, de las sensaciones. ¿Cómo hiciste ese trabajo de despojar de lo necesario para quedarte únicamente con lo esencial? Pues fue porque intenté que la música estuviese al servicio de lo que quería contar en cada estancia. Es decir, en vez de hacerlo como si estuviésemos pensando en el público, en un concierto, lo que quería era que realmente nos dibujara un poco, ¿no? Esas escenas. Y yo siempre en general soy de no poner demasiadas cosas. Igual un día hago todo lo contrario, pero por probar y por divertirme, ¿no? Pero soy de dejar lo que es verdad y no tratar de disfrazarlo ni de... O sea, trato de poner la información correcta, ¿no? Luego los arreglos, esto tengo que decir que lo hablaba mucho con mis compañeros, con Pablo Martín Caminero, con Shayan Fati, con Daniel García. Lo hablaba y ellos hacían los arreglos, es decir, que todo ese mérito es de ellos. Lo que pasa es que lo hablaba mucho con ellos para entrar digamos, en la atmósfera, ¿no? De cada canción. Y cada día que vamos al estudio era una película diferente. Así que, bueno, ha sido como algo como... Yo les iba pidiendo, porque yo ya sé lo que puedo sacar de ellos y ellos lo que hicieron fue ser muy generosos en la atención, muy respetuosos con la idea que tenía y dieron lo mejor. Así que ese mérito es de ellos. Y María, aparte de que Stadia recrea un entorno algo inmenso, solamente el hecho de ya entrevistarte y cómo hablas ya nos trasladas tú misma a otro mundo, simplemente con una conversación. Imaginaos cómo sería escuchar todo el álbum. Pero, ¿qué papel juega el idioma en el álbum? Es que el que tenga una lengua, ¿en qué lengua canta María en este álbum? Al final en la de... Yo creo que en la del corazón, porque lo demás podemos traducirlo todo a nuestro idioma, pero lo que intentaba es como estar muy cerca, ¿no? Muy cerca del oyente. Entonces es un disco que merece mucho la pena en directo, pero es de escuchar, porque hay muchos matices, pasan muchas cosas. Comienza con una conversación maravillosa de dos amigos iraníes que les encargué y me encantaba eso, hacerlo que fuese multicultural, que caleidoscópico, que tuviese muchas sensaciones. Créeme que lo has conseguido. Al escuchar Stadia, da la sensación de estar dentro de un cuarto de luz con luz tenue, en silencio, conmovido,
como si el disco fuera un refugio sonoro del alma. Te propusiste crear, al hacer Estadía, un espacio emocional de seguridad habitable para la persona que lo escuchara. Wow, wow. A ver, más que un lugar de seguridad en el sentido de la intimidad, pero el disco es más profundo y más transformador, más disruptivo de lo que parece. Si se escucha y conectas, el disco entras como en un viaje de antes y después, porque está hecho para que pasen cosas. Para que pasen cosas y sobre todo para que el oyente no se despiste con mi presencia, ¿no? Con mi voz, sino que mi voz sea como la voz en off, ¿no? Que está ahí flotando. Pero yo quiero que la gente sienta cosas y que les lleve a lugares que hacía tiempo que no visitaban. Y me gustaría saber, María, ¿qué deseas tú que el oyente sienta al escuchar este disco? ¿Qué lugar emocional esperas que sea esta Estadía para quien lo reciba, para quien lo escuche, para quien lo viva? En este disco a mí me gustaría que hubiese una transformación, la misma que yo también he sentido previamente. Lo he hecho en un momento de mi vida en el que he tenido que colocar muchas cosas, ¿no? En el sitio, otras estructuras, derrumbarlas para volver a construirlas, y de repente es como un disco que tiene ese punto también salvaje y a la vez delicado, pero que es un poco como de resucitar, ¿no? Dentro de nosotros mismos, ¿no? Como de mudar de piel, ¿no? Pero ser otra vez uno mismo, ¿no? Fantástico. María, sé que eres una figura, lo ha visto la gente en esta cadena, que no es un artista que busca aplausos, no hay distancia entre el artista y la persona que te está escuchando. Queremos agradecerte infinitamente, estaremos contigo toda la tarde, pero no podemos, hablando y charlando contigo. Lo mejor de ti es que dejas el alma en todo lo que haces, lo transmites y se nota. Nos has dejado aquí los sentimientos a flor de piel a mi compañera y a mí, y créeme que con tu música haces el mundo mucho mejor y hace que la gente haga una introspección y se dé cuenta de lo que es ser humano. Te agradecemos infinitamente de corazón tu tiempo, tu espacio, tu calidad humana y profesional, y por favor, si se pudiera pedir un deseo a un genio, pediríamos que tú fueras eterna. Muchas gracias, María, por acompañarnos. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta gran entrevista a los dos, de verdad, por este tiempo y por vuestras preguntas, de verdad. Gracias a ti, María. Nos vemos pronto. Besos. Adiós. Gracias. Adiós, Rob. ¿Continuamos el programa? Bueno, después de la grandísima entrevista con Silvia Salmerón a María Berasarte, que nos ha dejado Silvia aquí con el alma en carne viva, vamos a hacer una reflexión final muy concisa de nuestro querido Albert Einstein, que decía que en medio de la dificultad reside la oportunidad. Vosotros ya sabéis que los buenos marineros no se hacen en mares en calma, y cuando la mayor adversidad nos aprieta es cuando nosotros sacamos nuestras mayores virtudes. Solamente el buen diamante se hace bajo una presión de varios cientos de miles de kilómetros de tierra. Pues nosotros, si queremos ser diamantes, no solamente tenemos que aguantar la presión, sino que saber salir hacia adelante. Y así continuamos para que llevamos muchos años y nos sigan cada semana. Gracias y nos vemos pronto.